Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una clase relativamente breve dedicada a tipos espaciales en relación a conceptos de flexibilidad. Y es una modalidad de clase abstracta en términos de que vamos a hablar exclusivamente de temas de proyecto. Y hablar de flexibilidad implica asociarla a una mayor polivalencia y versatilidad del espacio. Hablar de polivalencia es múltiples valores del espacio y versatilidad significa una capacidad adicional del espacio de poder de alguna manera asumir, absorber distintos usos, probablemente no previstos. Y en ese sentido, la planta puede entenderse como la génesis del espacio. Eh, Tal vez no señala todas las actividades que puedan ocurrir en el espacio, pero indica lo que seguramente no podrá pasar. Indicar lo que no puede pasar en última instancia significa una cuestión de dimensiones. Hay anchos por donde no pasás con un auto. Hay anchos por donde no cabe un mobiliario del dormitorio. Hay anchos que admiten distintas posibilidades de uso. La flexibilidad tampoco es la anticipación a todos los cambios posibles, dice Frank Coejas en small, medio, large y extra large. Muchos cambios son impredecibles, que es esto que estamos hablando acerca de lo que la planta induce. La flexibilidad es la creación de una capacidad de margen mucho más amplio que permite diferentes, incluso opuestas interpretaciones y usos del espacio. Y en arquitectura la entendemos, o en el taller, como la capacidad de efectuar modificaciones, la necesidad de mantener un cambio constante y eventualmente la posibilidad de crecer. Y en ese sentido, la vivienda se ha convertido en una categoría de uso abierto, es decir, cuando hablamos de proyecto abierto, de camas abiertas, significa la posibilidad de inclusión o de disminución en términos de usos y también de ocupación. En última instancia, dar forma a la flexibilidad supone liberar grados de libertad, donde no hay distribución ni compartimentación, sino únicamente espacio. Eh, y nos remitimos a movimiento moderno, a los maestros que este tema lo tenían bastante desarrollado, o por lo menos un puntapié de inicio, el sentido de la casa Illinois de Mies, la casa Fowler en Illinois de Mies, que se caracteriza por un fuerte contraste entre la planta vacía y la concentración de los servicios, donde cobra relevancia el carácter del espacio, el vacío propiamente dicho, que admite múltiples usos, el acceso, la terraza, el lugar de comer, lugar de estar, lugar de dormir, en una suerte de continuum espacial, es lo que estamos viendo en la foto superior derecha, y una caja sumamente concentrada, la que está coloreada en la planta, que tiene cocina, aloja los baños y aloja cuestiones más propias de hogares, chimeneas, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo en planta ampliada, en la figura inferior izquierda, que de algún modo refleja esa concentración, que requiere estudio de las medidas de las partes. Esa misma pieza, vista en el espacio, en la foto inferior media, que muestra cómo esa caja que no toca el cielo raso, que da continuidad de techo, continuidad de piso, y en ese ámbito de altura ocurre la ocupación de este lugar central, que es la barra de servicios. La caja de servicios, que se ve en formato de barra cuando ve la perspectiva de la cocina y el modo en que la cocina forma parte del sistema circulatorio y todo el andamiaje de utilización, de elaboración en cocina, el uso habitual de una cocina, aparece como emplacado. Y eso muestra en última instancia la liberación de la planta. Corbu, en el Weissenhof de Stuttgart, en la Casa Doble, plantea estas cosas semejantes. Ahora la caja de servicios la pone lateralizada, es decir, en los bordes del edificio lineal, en cada uno de los extremos. Otra vez aparece el concepto de planta vacía. Una planta vacía que tiene posibilidades de compartimentación interna a través de paneles móviles que da lugar a un espacio continuo como lo de las fotos superior derecha, que muestra la espacialidad
del lugar de trabajar, comer, dormir, en última instancia el lugar de la vida de la casa, y baño y cocina aparecen exactamente ubicados en los laterales de cada una de las dos casas. Es decir, una fuerte concentración de la caja de servicio y el concepto de continuidad espacial. Continuidad espacial incluso llevado al máximo posible, que es lo que estamos viendo en la foto inferior derecha, que es la terraza, y que en el corte situado al lado vemos la cota de altura de la terraza, es decir, la construcción de la sala del patio, dicho entrecomillado. Es decir, el valor que tiene el aire, tener el patio también acotado, es decir, continuidad espacial de los lugares de uso, ubicación de los servicios fuertemente concentrado, y además la construcción del espacio exterior de patio. Vladimir Acosta en Isla Maciel plantea cosas semejantes. Esto hemos hablado, las dos plantas superpuestas, desfasadas, que es la que posibilitan, como vemos en la figura inferior derecha, las terrazas escalonadas que sugieren espacio en doble y simple nivel en cada una de las unidades. Y el dato en este sentido es un gran espacio predominantemente horizontal y lineal, que se ordena en tres fajas: la verde para los dormitorios, la rosada para los estares, comedores, y la amarilla para los patios, terrazas en altura. Incluso los servicios aparecen sumamente concentrados junto con los accesos. Nuevamente, baños y cocinas forman parte de una caja que es lateral a las viviendas, en los mismos términos de la masa lineal de Stuttgart de Corbusier, pero ahora aparecen además adyacentes, es decir, a través del muro que separa viviendas se juntan todos los servicios. Y otra vez la continuidad espacial, que es lo que vemos en el corte, es decir, desde el área de dormitorios hasta la terraza, patio en simple y doble altura, hay una continuidad espacial de pisos y techos que posibilita la idea de ambiente único. Este edificio de Zumthor, del cual hemos hablado, que son las viviendas en Bielbenken, en Suiza, que se caracteriza por la escalera lineal apilada, es decir, una faja lineal angosta que articula en los lugares de dormir respecto a los lugares de estar de las viviendas, de disposición lineal, y que en la faja horizontal paralela a las viviendas aloja circulación y húmedos, y en la faja de los estares se articula cada estar con las cocinas. Es decir, que también hay una concentración de servicios, también hay un carácter de caja de servicios y otros puntos fijos determinados por esos baños que aparecen articulando en horizontal las circulaciones, valga la redundancia, horizontal, y vuelve a posibilitar la planta vacía, tanto para la estructuración de los estares como para la estructuración de las áreas de estar. La casa doble de Utrecht, que cambiamos si estamos nuevamente en el escenario del que ya hemos hablado de encastre, que requiere una trama soporte sobre el cual ordenar el encastre, en esta casa doble de Utrecht de los MBRDB, la estrategia fundamental es la alineación de las escaleras, y por consiguiente alinearlas implica también superponerlas. Lo vemos en la planta, esa alineación, la vemos en el corte, la superposición. Ya hemos hablado, lo hemos visto en la clase anterior, todo el tema de encastre a través del cual se vinculan en una misma volumetría, una misma caja espacial, cada una de las dos unidades. Lo que interesa es la disposición aleatoria de cocinas y baños, cuando se comportan linealmente como cintas, caso de las cocinas, cuando se comportan como cajas, en el caso de los baños. Es decir, esa aleatoriedad va a permitir justamente tornar flexible el modo de encastre que vemos en el corte, o en la maqueta situada en la centralidad de la diapositiva. Y ahí estamos viendo en el corte la ubicación de los húmedos. Esa aleatoriedad en el corte encuentra un orden en la planta en función de, volvemos a la maqueta, en función de cómo se va estructurando la espacialidad de cada una de las unidades. Estos son unos concursos, un concurso muy grande en
Barcelona en ocasión del Encuentro Universal de las Culturas en el año 2000, y plantea, otra vez en los términos de Vladimiro en Isla Maciel, la idea de fajas corridas, dos fajas centrales que alojan estares y lugares de trabajo, que es toda la zona blanca, otros lugares ubicados en unas fajas grises y grises oscuras, que son las extremas, las exteriores, que alojan dormitorios, patios, lugares exteriores, es decir, esa idea de habitáculos sin techo, que es lo que estamos viendo en la imagen derecha de fachada, donde vemos lo que es transparente, lo que está directamente abierto a los patios, y la posibilidad de organización espacial en los términos que vemos aquí en la foto inferior izquierda, que ese lugar de habitáculos sin techo, que es el patio, de alguna manera puede, a su vez, en función de la continuidad espacial, asociarse a una idea de estar comedor, que es el fondo de la perspectiva que estamos viendo. Los servicios vuelven a agruparse en caja, cual casa Fanworth de Mies, es decir, la organización lineal de cocina asociada a la organización de baño funcionando como una caja. Obviamente, estas dos fajas grises lateralizadas, que son el borde de la tira, que denominamos espacios fuelles, son esos espacios que tienen posibilidad de mutar de dormitorios a lugares de trabajo, a lugares abiertos, y paralelamente consiguen resolver el tema climático y de orientación en función de la mayor interioridad caracterizada por las dos fajas centrales, las de color blanco, respecto a la exterioridad que arranca, bueno, donde finaliza el edificio propiamente dicho. Respecto a los puntos fijos, de los que hablamos asiduamente y los vinculamos con lugares de guardado o placares, con baños y cocinas particularmente, o con estructuras, es decir, con puntos estructurales caracterizados por las columnas, cobra relevancia este sistema ABC del Grupo de Arquitectos ACTAR de Barcelona, donde establecen un sistema que la denominación ABC viene de armario, baño y cocina. Es decir, buscar establecer una constante de anchos para los de ancho visto en planta para los armarios, para la organización lineal de artefactos de baño y la organización lineal de cocina. Entonces, las plantas que estamos viendo, ubicadas en la imagen en la parte superior derecha, observamos placares, organización de baños y organización de cocina en sentido lineal, a modo de cintas que van anteponiendo esos lugares, de modo de configurar distintos modos de utilización de una misma planta. Esta célula que estamos viendo en tres modos distintos que forman parte del edificio lineal, que se encuentra en la parte superior de la foto, podemos ver cómo hay variaciones en el armado y obviamente el armado responde a condiciones de uso. Es decir, estamos hablando de organización de puntos fijos en términos de generar una planta flexible y de múltiples configuraciones en su armado. Esto también es ACTAR, y acá en un edificio, en otro edificio, otro proyecto, ahí también en Barcelona, se plantea, estoy viendo la planta ubicada en el centro de la diapositiva, donde esas cintas, baños, cocinas y armarios aparecen ahora dispuestos en forma transversal a la planta lineal, es decir, organización lineal de planta rectangular horizontal de planta de las unidades de vivienda y las cintas de lineal, organización nuevamente lineal de baños, mesadas y armarios aparecen en forma transversa, organizando el espacio de distinto modo, situándolo en función del tipo y demanda de uso que eventualmente puede tener. Estamos viendo lo mismo en la planta, en la misma planta, en la faja inferior, donde observamos cómo una vivienda de mayor tamaño recurre a un armado similar a partir de las bandas transversales, las cintas transversales de armario, baño y cocina. Este es un proyecto del mismo concurso de Barcelona, de Gustave Gilly, y el interés acá está puesto en la radicalización de la caja de servicio, que son los recuadros en planta, los rojos, que incluyen
fundamentalmente baño y cocina, que lo vemos acá en la planta de la célula, en la planta de la ubicada inferior derecha, y ese es un artefacto, entre comillas, fabricado en taller, es decir, que hay una combinación entre la estructura dominó y la producción industrial que vemos en la foto central superior, inferior, que posibilita producir en taller esa pieza, como si te compraras una heladera, un lavarropas, no sé qué artefacto, y viene y se enclava en ese lugar en un determinado nivel y altura y posición en el edificio, en la estructura dominó para graficarlo, y a partir de ahí la célula es una planta libre cuyo único punto fijo viene dado por la caja de servicios. Este proyecto, también en Barcelona, no forma parte del concurso de Valor Limós, tiene que ver con una conjunción de las ideas que venimos viendo. Por un lado, las cajas rojizas, nuevamente cual casa Fanworth, en sentido de baño y cocina articulado como una pieza que en realidad resuelve la totalidad de esa caja de servicios, que a su vez la caja se convierte en faja por la alineación que tienen dispuestas verticalmente en cada una de las unidades de vivienda y una suerte de alineación. Luego aparece una faja lineal de dormitorios a la izquierda, una faja lineal de estares a la derecha y otra faja de espacio fuelle, que venimos haciendo referencia, que es la expansión del área de estar de la vivienda y va consiguiendo una fachada más neutra que lo que vemos en la imagen izquierda, en sentido de borrar las naturales diferencias de los usos que pasan en el interior. Por el contrario, muestra una idea de totalidad. Este proyecto, que lo pongo inmediatamente después, de Bodobosov y Kleiman, también en Barcelona, se caracteriza por situaciones parecidas en los términos que planteaba Akhtar, en sentido de la ubicación lineal de esas cintas de baños, cocinas y lugares de guardado, y posibilita, lo vemos en esta planta, posibilita el uso nuevamente de espacios lineales, en este caso en la horizontalidad de la planta, y nuevamente el fuelle ahora es doble, aparece una expansión de estares de las viviendas de arriba, del mismo modo de las de abajo, hablo de la ubicación en planta, y unos patios en altura que de alguna manera resumen esa idea de, de lugar de encuentro, de lugar de expansión en altura de las viviendas. Este es un proyecto de Gustavo Aspiazo y Javier García, en sentido de una caja cuyo desarrollo espacial ocurre íntegramente en su interior, que es la imagen derecha, y una planta que articula prácticamente plantas vacías en el concepto literal de la palabra, y que tiene una faja central que aloja tanto el núcleo circulatorio como las cintas de cocina, en términos de Akhtar, y las cajas de servicios en términos de Casa Fango, de Mies, y eso ocurre en una faja central. Luego la ocupación, en el sentido que venga, cuando digo el sentido que venga, el sentido que le dé el usuario propiamente dicho, y nuevamente los lugares de expansión y la regulación de la luz, la tamización de la luz, y paralelamente una imagen neutra que vuelve a borrar las naturales diferencias de los distintos usos interior del edificio. Este es un proyecto que hicimos nosotros en Tandil, en esa lógica de dos fajas para los usos, una faja central de patios, circulación y caja de servicios en una planta. En planta subsiguiente, la constante vuelve a ser la línea de patios de faja central, patios que articulan distintas viviendas en distintos niveles, y la caja húmeda situada en un punto de la planta que posibilite distintos usos, trabajar o dormir, estar como condición, es decir, vivir y trabajar como concepto más general del proyecto, y las cintas de cocinas en términos Akhtar situados sobre medianeras.
Por último, vamos a ver unas experiencias del taller en términos de tipos especiales y flexibilidad, cómo es los compañeros del taller, los estudiantes, qué es lo que han resuelto en esta misma lógica. Es un proyecto del taller de Mar del Plata, donde se ve, por un lado, la faja de servicios y circulaciones, que es la cinta azul, cómo se va desplegando en todas las plantas y de qué manera va articulando cocinas en un nivel respecto a baños en otro nivel, y se trama en horizontal todo el sistema de estares y dormitorios en los niveles altos, y esa articulación planta a planta de cada una de estas dos que están acá expresadas, van generando un edificio de estas características que vemos en la imagen de la derecha, en sentido de las articulaciones, las alturas, los patios en altura, las volumetrías salientes y también entrantes, es decir, retracción de carpintería que van ocurriendo en altura, producto de la situación, sobre todo de posición, de armado en la planta, de todo el sistema de lo duro, ¿no? O de lo fijo, baños, escaleras, cocinas. Este es el taller de La Plata. En una lógica parecida cobran mayor relevancia las tres cajas verticales que se articulan con la faja predominantemente horizontal que contiene en la planta superior prácticamente todos dormitorios, y la planta inferior muestra la situación de estares, y también muestra cajas más heterodoxas, es decir, cajas de cocina y escalera, que vemos en la planta inferior, eh, o escaleras y baños. Prácticamente la idea de punto fijo es escalera-baño, en este caso en sentido de caja, y no de disposición de faja lineal como veíamos en el anterior, o junta, como veíamos hace un ratitito, que es escalera y cocinas. Este proyecto también es el taller de Mar del Plata, y acá aparece fuertemente la idea de cinta para cocina, cinta para armado de baños y planta predominantemente vacía. Es decir, la organización lineal, que llamamos cinta, de mesadas de cocina, armado de baños y escalera, prácticamente van recorriendo toda la planta, que es lo que estamos viendo en el sentido vertical de las dos patas del proyecto respecto a la horizontal, donde cobra relevancia esta idea de la cinta, y que en las células que están ubicadas sobre la derecha de la pantalla se pueden observar cómo son esos armados. Este también es del taller de Mar del Plata. Obviamente el proyecto está basado fuertemente en trama y encastre, y asocia como segunda cuestión, ya propio de armado de vivienda, la cinta como concepto constante de organización de baños, escaleras y cocinas, y obviamente el carácter fuerte de planta vacía con una multiplicidad de posibles armados, sea para estares, sea para dormitorios, sea para situaciones de trabajo, que es lo que muestran de algún modo las células también ubicadas a la derecha de la imagen. También es otro proyecto de Mar del Plata, que la característica es de núcleo y planta vacía. Acá la caja, en esa idea que habíamos visto del proyecto del Taller de La Plata, que tiene que ver con juntar mesadas y escaleras, cobra relevancia en sentido de la ubicación en planta, en una cierta aleatoriedad, que después no es tal, que es cruzarlas. Si vemos las imágenes en las plantas, si vemos el sector superior respecto al sector inferior, se van cruzando, y ese cruce tiene que ver con el modo de apilamiento en altura. Este proyecto es del Taller de La Plata, en la lógica esta de la cinta que aloja baños o cocinas, siempre asociados a escaleras, y en la planta siguiente, la de la derecha, la caja de baño, de escalera y cocina, y de algún modo vamos viendo en toda esta serie de proyectos fuertemente tramados. Cuando digo tramado, una geometría de soporte, una grilla, y otra, una en el plano horizontal, una en el plano vertical, que es la que posibilita las tramas, los encastres, cosas que vemos en estas imágenes inferiores, y sobre todo la alineación de todos estos elementos en planta.
Bueno, la idea de esta clase fundamentalmente es aproximarnos ya como al cierre de la etapa de desarrollo del proyecto, particularmente el diseño de partes que tiene que ver con ya no la ubicación que está en los proyectos de baños, cocina, escalera, sino de posición y diseño y obviamente dimensión de cada una de esas partes. E insisto, son temas que han venido estudiándose el movimiento moderno para acá y que cobran relevancia en la casa Fanworks, que de algún modo define esto que estamos viendo, como también en la casa doble de Utrecht. Bueno, muchas gracias.